Nuestra invitada de hoy es una mujer excepcional. Es Aymara, de Bolivia, y su nombre es un nombre muy conocido en casi todas las universidades del mundo. Silvia Rivera Cusicanqui es una socióloga boliviana, Aymara. Escribe en Aymara y ella ha dedicado su vida a defender la hoja de coca. Ella considera que la hoja de coca es un símbolo sagrado de vida y de resistencia para el pueblo indígena, para el pueblo que vive en los Andes y que ha vivido allí miles de años. En su libro, que recomiendo, Las fronteras de la hoja de coca, ella defiende el hecho de masticar la coca, el mambeo, que se conoce aquí en Colombia, como una práctica cultural y como una práctica además alimenticia, vital para las comunidades andinas, como pasa también aquí en Colombia y en Bolivia y en Perú. También ella ha insistido mucho en promover los productos derivados de la planta, como por ejemplo harina de coca, cosa que ya se está haciendo en ciertos círculos aquí en Colombia, para demostrar, por ejemplo, que la coca no es sinónimo de cocaína. Ella insiste en que frente a la hoja de coca siempre ha habido una doble moral, porque por un lado están las grandes empresas internacionales que usan la hoja como Coca-Cola, mientras que se sataniza y se castiga a los productores locales con leyes muy duras que los criminalizan. Silvia Cusicanqui conoce muy bien Colombia, ha estado acá porque vino en una de las tantas veces que tuvo que salir de Bolivia, exilada. Y hoy está invitada al Festival Futuro Coca, que se empieza a realizar desde hoy en Bogotá durante 3 días. Futuro Coca es una iniciativa de la sociedad civil que se reúne para cambiar la narrativa precisamente de esta planta, de esta hoja de coca, con el fin de desestigmatizarla y quitarle ese manto de maldad sobre la que mucha historia se ha forjado. Lo interesante de toda la investigación de Silvia Rivera Cusicanqui es que demuestra que la lucha contra el narcotráfico pues no sirve sino para penalizar a los productores, que en su mayoría pueden ser incluso indígenas, y que también sirve para borrar todo este acervo cultural que significa la hoja de coca para los pueblos indígenas. Y para también la sociedad que de allí surge, la mestiza. Ustedes dirán que con el ascenso de la derecha o de las derechas en la región, estos temas que de alguna manera son progresistas y que tienen que ver con una mirada distinta sobre lo que realmente es y supone la hoja de coca, pues deberían morirse o archivarse porque no caben en la agenda de hoy. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en rescatar investigaciones como la de Silvia Rivera Cusicanqui, sus planteamientos, sus pensamientos, porque no puede ser la guerra ni la violencia la única manera de entender cómo enfrentar el narcotráfico. Silvia Rivera Cusicanqui, cuando habla en sus libros sobre la manera como se ve la coca, trae a colación lo que ella ha denominado la doble moral colonial. Y plantea que una de las cosas que hay que hacer para empezar a ver realmente a la coca como lo que es y no lo que llegó a ser por cuenta de la colonización es decolonizarla. Y ella misma explica muy bien cómo eso se le convirtió en su gran batalla. Mi vocación verdadera era la imagen, pero vino un golpe de Estado, nos cambió el guión, ¿no? En el año 71, ¿no? Primer momento, segundo momento, 1980, donde he vivido 2 años en Colombia. Un exilio absolutamente generoso, gente maravillosa, he vivido en el campo, he aprendido a cultivar y hasta el día de hoy cultivo. Una gran amiga mía, amiga de mi padre fue un médico,
hablante de quechua, pero un médico que ha recorrido el mundo con sus investigaciones, ¿sí? Y él tenía también mucho amor por el arte y me Sí. protegió de la religión católica. Entonces, una dimensión es el colonialismo, pero la otra son los grandes imperios. Sí. Y por hablar del colonialismo nos olvidamos del imperio y de todo lo que implica los intereses creados del imperio Ujú, para estigmatizar la hoja de coca. ¿Ya? ujú. Yo no estoy ni en el estigma ni en la cerrada defensa de todas las formas de uso, porque yo considero que hay una industria liviana de la coca, que esa Sí, la he conocido en Colombia. Hacen tortas, queques, viajan por todo sí. lado difundiendo. En Lerma hay cocales orgánicos. Yo también estoy entre dos fuegos, porque los indios me creen blanca y los blancos me creen india. Entonces, para evitar todos esos estigmas y cosas cruzadas, les voy a mostrar un cuadro. Ajá. Cuando yo he cumplido 70 años, mi amiga y querida pintora Agnes Obando, Ujú. antes A de ver. morir, me dijo, ¿qué quieres que te regale? Yo le dije, eh, quiero un cuadro de la coca para defender la coca, ¿sí? Ajá. Sí. ¿Lo ven? Lo vemos perfecto, sí, señora. Sí, sí, Bueno, sí. y le pregunté, ¿qué se llama el cuadro? Y me dijo, La Blanca. La blanca es la hoja blanca, ¿o qué? Claro, hay hojas que están muy cafés, que ya no se pueden mascar, las muy verdes Sí, sí, sí. se las aculica. Y para mí esto es una metáfora de las dos caras de la hoja de coca. ¿Sí? Ujú, La cara que ha alimentado tráfico, crimen, ujú. destrozos. Yo he estado en Colombia cuando compañeros me llamaban por teléfono, porque yo tenía teléfono fijo y me decían, no pases por la calle 80 porque acaba de poner una bomba el Pa- señor, ¿no es Pablo, cierto? sí. Pablo Pablo Escobar. Escobar, exacto. Ya, entonces las experiencias que yo tengo respecto de la gente de Colombia es que han podido hacer un bolsón de evitando los aspectos nocivos, ¿ya? Ujú, Porque el historiador Ruggero Romano, que hace rato ha muerto de Italia, hizo una contribución una vez en las épocas en que estábamos sufriendo mucha represión ujú, del consumo incluso, ¿no? O sea, ujú, había estigma, ¿no? Y dijo, si hemos pasado de una ecuación a otra, ¿no? ujú. De la ecuación eh, coca buena igual cocaína buena a la Sí. ecuación cocaína mala igual coca mala. Ambas ecuaciones son equivocadas, ¿sí? No es ni lo uno ni lo otro. Sí, Tiene sí. dos caras y yo le llamo la cara de la industria liviana, que es el hacer cosas de comer. Yo acabo de chupar un pequeño dulce de coca para no dormirme después de madrugadas y hacer muchas Sí. cosas en mi casa. Yo vivo sola con un animalito. Ujú, Entonces acabo de sacarla, estoy sí. volviendo y tengo que cocinar. En fin, toda mi vida ha sido desde las primeras veces cuando estaban reprimiendo a los cocaleros de los Yungas, Ujú. donde yo he pasado, ¿no? Los cocaleros de los Yungas siempre han tenido una coca muy dulce, muy apta para el alcohólico y han sido reprimidos injustamente. Entonces yo he trabajado en una propuesta que se llamaba Coca y Soberanía. Ujú. Hemos hecho 7 ferias de la coca con una cómplice muy maravillosa, colombiana de Popayán, Dora Troyan. Dora, sí. Dora ha sido la primera que ha llegado por tierra
Y Ujú. a La Paz han llegado Cocasec con David Curtidor y los Piñacué del Los sur Piñacue, de, ¿no es ujú, cierto?, del Cauca, del han Cauca, llegado de Pisac, de la zona cocalera Ecuata. tradicional de los yungas de Perú. Yo no reconozco fronteras porque soy anarquista. Entonces la frontera siempre es un espacio de crimen, ¿no? Ujú. De crimen organizado de las mafias y militares, porque ellos están cuidando, dizque, las fronteras. Para mí no hay fronteras. Entonces la coca no tiene fronteras. Pero yo hice un libro que lo voy a llevar en la esperanza de que algún rato alguien se entusiasme con publicar ese libro, a pesar de la mala hora que se está viviendo, que se llama Las fronteras de la coca. Ujú. Entonces, cada que me invitaban en universidades de Estados Unidos, buscaba coca, ¿no? Ujú. La palabra coca. Y aparecía los indios coca de Guatemala, digo de Guadalajara, eh, Arriba. Mm. después la Coca-Cola, y después te derivaban, o sea, derivaban ver, adicción, mal, crimen, etcétera. Entonces yo Ujú. decía, ¿de cuándo? ¿Cómo ha salido el estigma? Ujú. Y claro, era todo un sistema clasificatorio del sistema del departamento, o sea, de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pe- Ese sistema empezó a estigmatizar la coca en 1914. Pero ¿por qué comienza esa estigmatización de una droga que en ese momento, o de una hoja de coca que era parte, pues, digamos, de la cultura de muchos de los pueblos indígenas, de todo lo que se llama, como dice usted, desde México hasta el sur? ¿De dónde sale la palabra, digamos, el hecho de que se comienza a considerar la hoja de coca como una hoja perversa? Bueno, de los intereses geopolíticos de las farmacéuticas. O sea, si tú, la persona que creó toda la base para el estigma era un señor Howard, no sé cuántos, presidente de la Asociación Farmacéutica de los Estados Unidos, e hizo una investigación en 1949, cuando ya sabíamos una cosa importantísima. El primer productor mundial de hoja de coca, ¿quién crees que era? ¿Cuál era? No sé, ¿cuál quién? La isla de Java en Indonesia, que le proporcionaba hojas de coca vía comerciantes chinos a la Merck. La Merck. Mi padre ha sido médico y ha utilizado cocaína de la Merck purísima para hacer una anestesia que Ujú. duraba 2 semanas, ¿ya? Y ha hecho inventos con esa cocaína de la Merck. Entonces, a partir de los años después de la Segunda Guerra Mundial, ese fue el momento en que se pusieron en práctica las leyes, la ley Harrison, la de 1914, después hicieron las convenciones y pusieron en la lista uno de sustancias a 3 plantas: cannabis, hoja de coca y amapola, ¿ya? Las 3. Es tan hipócrita el imperio que últimamente he ido a Nueva York y no necesitaba fumar marihuana, todo el Lleno, aire estaba sí, lleno. Entonces la sí. hipocresía del sistema es parte de este criterio del imperio que hay que liquidar por el bien de la humanidad, por la salud, por todas las buenas cosas, pero detrás están las farmacéuticas. Porque tengo problema en la garganta, he querido comprar algo para que no me duela la garganta y me han ofrecido unos compuestos con novocaína, con silocaína, que es la de las Sí, inyecciones. Todas sí, las sí. caínas son Son cocaínas cocaínas. artificiales. Entonces, esos son intereses demasiado grandes. Ujú. Exportan y venden en todo el mundo a todos los dentistas, a los médicos.
Y lo Claro. más increíble es que pues hay una empresa que descocainiza la hoja de Trujillo, que es la que usa la Coca-Cola, y donde venden, no botan lo que le quitan a la hoja, a las clínicas privadas de cirugía del ojo en los Estados Unidos. Y Eso fue mi investigación, que se llama Las fronteras de la coca. De eso voy a hablar espero que no me coman viva los organizadores del Congreso que quieren que yo diga que es buena en todos los aspectos. No, la industria pesada de la coca es la cocaína. Y es solamente para los grandes empresarios que están ahí jugando en la bolsa de Nueva York y necesitan sí. estar 3 días sin dormir. Bueno, pueden liquidar a un país por una equivocación o por un exceso, ¿no? Pueden liquidar a Haití, ¿no es Ujú. cierto? Pueden destruir una economía sin querer. Eso también digo. Ahora, para mí no se trata ni de lo bueno 100% ni de lo malo 100%. Eso le quería yo decir porque obviamente usted conoce muy bien Colombia. Nosotros tenemos no solamente el drama de Pablo Escobar, de esta relación profunda que nos con el narcotráfico, porque para nosotros el narcotráfico, pues hasta incluso las generaciones de hoy, significa imposición, significa violencia, significa una cantidad de cosas complicadas. Pero por el otro, los carteles desaparecieron, ya no existe toda esta arquitectura de poder que existía solamente en Colombia porque se ha diversificado, como dices pues se ha vuelto pues una industria transnacional que no tiene fronteras, ¿sí? Pero nosotros hoy nos hemos convertido en productores de hoja de coca en aquellos lugares donde no hay tradición indígena que digamos que amerite, sobre todo estoy hablando de lugares como un sitio cerca de Venezuela que no tiene, digamos, una tradición donde no hay un asentamiento, donde no hay cultura indígena que diga, hombre, sí, es que no, sino que se utiliza, ¿para qué? Pues para comerciar ilegalmente, para traficar. Y Bueno, tenemos cerca de pues una cantidad de cultivos que se han ido aumentando drásticamente. ¿Cómo explicar eso y cómo no perder esa connotación que usted le da a Silvia, que yo creo que es muy importante, en el sentido de que la hoja de coca representa también parte de nuestro, envoltijo cultural, de nuestra cultura y de nuestro quehacer? te equivocas, totalmente. Porque además no podemos hablar de nuestra cultura en singular. Ujú. Tenemos que hablar de varias culturas que han atravesado por diversos procesos de cambio, por cambios internos y cambios impuestos externamente. Cuando yo estaba en Colombia, como me interesaba el mundo andino, quería ir al Cauca y era zona roja en ese Mm. momento. Y me fui a otra zona roja, que era el río Sinú, ¿no? Sí, Pero era rosada comparada con lo que es sí. la verdadera zona roja posterior, ¿no es cierto? De Ujú, los 90. ujú. Entonces yo creo que hay un rescate parcial en todas partes. En unos lugares más y en otros Ujú, lugares menos. Y en ujú. Bolivia podemos hablar del menos, ¿Así? ¿sí? Porque ha habido 20 años de territorio libre en el Chapare y nunca se ha mascado la hoja del Chapare. Yo he tenido un abuelo que era comerciante de coca de los yungas de Pocona, que era Sí. una zona tradicional. Entonces, en la ley 1008, que es la ley contra las drogas, Ujú. incluyen todas las drogas, en fin, todo un mezcolanza. En esa había pues
coca de primera y se distribuía a los centros mineros, a los lugares donde había trabajo. Ujú. Entonces hay un uso instrumental que es para no Sí. dormirse. Los choferes a larga distancia en Argentina, Ujú. coquean. Ya, en Argentina voy a llevar un video para mostrar. Y voy a ver un par de videos para mostrar, porque esos los he hecho yo en función de la defensa. Pero nuestra campaña acabó el día que un cocalero llegó al gobierno. Fíjate la paradoja. Evo Morales, ay, 20 años. Hemos estado 20 años. Y últimamente hemos estado 50 días bloqueados porque quería volver al gobierno. Se Sí, ha hecho elegir 4 veces contra la... Yo he sido de sí. las primeras críticas. Tengo un librito que se llama El giro colonial del gobierno del MAS. ¿Por qué? Porque hubo un momento muy difícil en mi vida, después de haber defendido mucho la coca, cuando cocaleros e indígenas de la Amazonía se enfrentaron. Ujú. Se enfrentaron, los indígenas de la Amazonía fueron reprimidos brutalmente por órdenes del vicepresidente García Linera y del ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. ¿Por qué querían meterse adentro del parque natural más importante? Entonces yo he estado con mi corazón con Cepeda, que los parques, que los pajaritos, todo, pero sabía que no era fácil, porque el mundo está mal. Entonces hay la macro defensa de la Ujú. coca, que es legalizar. Ese Sí. es a un nivel macro, hay que legalizar. Se acaba el negocio. Lo ilegal es el precursor número uno. Ujú. Precursor de la cocaína es el poder político. El que tiene poder tiene impunidad. Es lo que pasa con los cárteles mexicanos. Ujú. ¿Sí? Tienen poder local, tienen impunidad. Entonces trasladan, vencen a un cárcel, se va a otro que tiene poder. Hay un gobernador, un alcalde. Bueno, entonces el Mm. primer precursor es el poder. Como no podemos dar la batalla macro en un contexto de que el mundo está al revés, de que Estados Unidos todavía tiene un par de años de desastres mundiales, con un señor senil que está haciendo barbaridades, tenemos que andar por la micro defensa, Ujú. micro política. Y Y es básicamente comer coca. eso es Yo lo que usted propone, comer coca, mambiarla, comer coca, ¿en qué sentido? Yo me Comerla. hago mis arepas con hoja de coca, con harina de plátano. Yo Sí, hago arepas exacto. porque no me gusta la harina de Sí. blanca. Todo lo que es blanco es muy dañino. La cocaína, el azúcar blanca y la harina blanca son dañinas. Ujú. Bueno, yo creo que son dañinas y el que quiere dañarse yo soy persona libre, pues se daña, listo. El problema de cada persona es un asunto personal. Pero la política para hacer algo político en Ujú. función de defender la hoja de coca Sí. es una política que está plagada de dificultades, porque tenemos siempre alguien que va a decir, ah, no, si te pones bicarbonato, como hacen en la Argentina, para mascar, estás haciendo que tu boca se vuelva un laboratorio de cocaína. Sí, sí, sí. O hace lo que hacía Mambiar. Maduro en Venezuela, publicaba unos libros diciendo, el adicto será usted, erradiquen sus narices. O sea, seguían produciendo para el mercado ilegal, decían, bueno, no es nuestra culpa, que se frieguen. Y creían que era una campaña antiimperialista acabar. ¿Y con quiénes acababan? Con la gente afro, con los pobres, con los que no tenían para entrar a la bolsa de valores a hacer sus negocios y tenían que usar las formas más degradadas Mm. de la pasta base, el Mm. bazuco, todo lo que Ujú. es realmente algo profundamente dañador de la salud, porque está lleno de alquitrán, qué sé yo. Entonces yo le he metido estudios a todo el asunto, pero Y Silvia, ya no más coca, pero ah, como. ya no más coca, Porque pero es pero que, comes. es que me he Sí. enojado con la coca.
¿Por qué? Me he enojado con el modo de tratarla, de Ujú. pisarla. En la cultura nuestra ancestral, efectivamente, no se puede pisar. Yo he vivido en el campo, en zonas donde la coca, si a un niño bota un poco de coca, le dan un ganchito para que recoja una hoja por hoja. Ajá. Entonces, yo he vivido en zonas donde el respeto, no solo a la coca, sino desde la coca el respeto a la persona, a la madre, al Mm, niño, al, ¿no? Al buey, mm. a los bueyes que aran, les ponían flores para, ¿no? Esa, se acabó esa cultura. Y Silvia, y cuando usted dice que en 20 años de Evo Morales en Bolivia, fíjese que nosotros teníamos la impresión de que, bueno, allá se ha tratado de salvar un poco, pues, digamos, esta estigmatización de la hoja de coca. Usted dice que no. ¿Qué fue lo que pasó en esos 20 años? Bueno, que no ha habido, o sea, que es necesario un proceso educativo de desmantelar los mitos, ¿ya? ¿Qué es lo que no ha habido? Cuando en una de las ferias de la coca vinieron, creo que vino una mujer piñacue Ujú. De del Cauca. Cauca, vino Manuel Seminario del Perú, Cristóbal de Cristobalcha, le decimos porque vive ahora en Pisac, ¿no? Personas que estaban en la defensa. Fuimos a Adepcoca y nos invitaron dos grandes botellas de Coca-Cola. Y no era nuestra campaña era contra la Coca-Cola. No era pues ¿Por qué? solamente porque la Coca-Cola ha monopolizado el conocimiento. Hay la famosa fórmula secreta, le Sí. llaman el ingrediente número 5. Y ese, yo tengo el libro, ¿sí? Obviamente lo han prohibido el libro, pero entre los libros usados, entre lo que hacen en Estados Unidos, la gente que ha querido entender o consumir o lo que Ujú. quieran, pero han hecho la historia, es un Pinkerton, que ha hecho la historia no oficial de la Coca-Cola y muestra cómo llegó a darse el monopolio y cómo la Coca-Cola propuso y financió la llegada de esa comisión en 1949, que estuvo 3 semanas en Bolivia, entre Bolivia y Perú, 3 semanas, y solo entrevistó capataces de minas, mayordomos de empresas, de hacendados, y claro, decían, los indios son brutos. Eso era, son brutos, son brutos. ¿Por qué? Pues si trabajaban al látigo. Ujú. Y decían, no, son brutos porque son sucios y porque mascan esa cochinada, ¿no es cierto? Y mascaban eso porque necesitaban Pues, cubrir nutrientes energéticos. Sí, evidentemente es llena de valores, exacto. tiene más calcio que la leche. La leche pasteurizada ya chao, está en la refrigeradora, el calcio ya no hay. Entonces tiene fósforo, tiene todo tipo de nutrientes. Pero ahí fracasó porque hubo una alianza con militares. La alianza con militares siempre a mí, yo soy víctima de dos dictaduras militares y nunca voy a confiar en ningún militar, por más bueno que parezca. Entonces, esa presencia mía y el hecho de que yo soy testigo, porque he estado en la defensa de los indígenas de la Amazonía, Sí. cuando tuve que tomar la decisión de darle la espalda a la lucha de la hoja de coca para Sí. defender un parque natural que se llama el Tigris, ¿ya? Ujú. Que estaba financiado por un banco estatal de Brasil y ya se había hecho, ¿sí? Contratos y todo sin consulta previa, sin nada, y hubo Nada. una represión brutal. En el 2011, el 25 de septiembre del 2011, hubo una represión, tenían que cargarse a todos los indígenas marchistas a no se sabe dónde, en aviones, y los
indios chimanes que estaban ahí muy intentando defender su territorio, se echaron en la plaza para que no, en la pista de aterrizaje, se echaron ahí, para que si quieren los pisa el avión y el avión se tuvo que ir. Entonces, para mí todo eso ha sido una lección de que si hablas de indios, tienes que hablar de todas las culturas no europeas. Y hay culturas fronterizas. En cambio, en el gobierno de Morales, el señor Juan Ramón Quintana hizo una cosa que se llama ADEMAF, Agencia Estatal de Monitoreo de las Fronteras. ¿Y qué hacen? Cuidar que los chiquitanos de Bolivia no se conecten con los chiquitanos del Brasil, que se llaman Krenaque, y que los que más arriba no se conecten, y los de ese EJA. ¿Y qué más han hecho? Han declarado a Bolivia un país plurinacional que tiene 36 naciones, y de las cuales hay unas 4 que tienen 6 habitantes, 8 habitantes. Los SEJA son una nación reconocida y ya no existen. Han sido diezmados, sí, por los caucheros, por todo. Entonces, una vez hablé yo con un compañero que está a la frontera del Chapare, que son los Yura, los Yuracare, ¿ya? Y me dijo, nos han hecho creer que somos naciones para que nos olvidemos que somos comunidades. Eso es una lección. He tratado de ser honesta con mi trabajo. Ahora que si eso les ha servido a otros, yo me alegro. Pero ya tengo 77 años y mi primera prioridad es sobrevivir a la mala hora. Y es una prioridad que no tiene nada que ver ni con el éxito ni con la fama, porque para colmo de males ando re mal de dinero. Entonces es una paradoja que no esté acompañado con cierta capacidad de tener una buena pensión. A mí me han hecho votar de la universidad. ¿De verdad? ¿De la Universidad De la ONSA después de 40 años. Bueno, habían unos intereses muy especiales, marxoides, yo les llamo marxoides, no marxistas. ¿Por qué? Porque se van Porque yo tenía pensamiento propio y para mí el marxismo, no puedo decir soy marxista porque no es una identidad del marxismo, es un recurso para analizar la vida. Lo Estoy de mismo que acuerdo. el anarquismo y todo eso. Yo he hecho una historia oral del movimiento anarquista en Bolivia y mis investigados me han convertido a mí, me han enseñado que la libertad de pensamiento, y es algo que también me ha enseñado mi padre, que es necesario defender la libertad de pensamiento y la pluralidad de formas de pensar. Con esta ola, digamos, de derechas que está circundando a toda América Latina, ese tema se vuelve aún más complicado, porque los avances que se pueden haber hecho en materia, por ejemplo, de regulación de la droga, que en el fondo es a lo que le apostamos muchos de los que pensamos de otra manera, pues se está agotando, mejor dicho. La lucha contra las drogas es una lucha que tiene que ver con fuerza, con armas y con represión, no con regulación. No, pues, o sea, yo pienso que las micropolíticas, porque son múltiples, son como hongos, ¿sí? Permiten otro enfoque. Okay. ¿Ya? El enfoque importante, yo creo, es no abandonar la utopía de una transformación, porque ninguna lucha sin utopía va a ninguna parte, ¿sí? La utopía concreta de tener algo que comer, tener agua limpia, tener salud, tener comunidades, amistad, esa es una utopía. ¿Ya? La libertad, una sociedad de trabajadores que no se tienen ni patrones ni peones, es una utopía. Y la libertad de consumos conjuntamente con la libertad de creación es parte de esa utopía, que sería la despenalización y en el nivel medio,
que es donde se puede hacer algo, en los municipios. Yo creo que hay que defender el consumo de personas no indígenas. Yo he vivido muchos ciclos de bajón, de subida, de bajón, de subida. Pienso que no va a morir la tierra. Los indios de Krenak, Claro. del Cerrado brasilero, tienen textos maravillosos que dicen, ¿para qué quieren postergar el fin del mundo? Que se acabe, porque los dañinos son los humanos. La tierra se va a estar regenerando. O sea, hay esa mirada. Yo participo de esa mirada, Ujú. porque no voy a estar llorando por lo que no va a poder ser ahora. Y no Bien. sé cuánto voy a vivir. Entonces, no voy a estar llorando antes de tiempo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.